tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Oigan, pues yo enamorada de Perú y enamorada de Lima. He recorrido 3 calles, pero he comido cosas deliciosas. Y bueno, muy emocionada de compartir este espacio con ustedes. Les platico rápidamente un poquito de quién soy yo. Tengo la fortuna de haber egresado del Tecnológico Monterrey, de la preparatoria, la carrera y el posgrado. Y además he colaborado con esta institución los últimos 14 años de mi vida. Entonces, pues bueno, muy emocionada de compartirles un poco de lo que hemos desarrollado en emprendimiento en el TEC de Monterrey. Yo de formación soy contadora pública y financiera. No sé si acá se sabe o se dice que los contadores somos cuadrados. La verdad es que yo era exactamente eso, pero al final de mi carrera decidí estudiar algo que me retara. Y no fue una maestría en finanzas, no fue una maestría en administración, fue una maestría en innovación. Porque si algo a mí me sacaba de mi lugar, era pensar en procesos creativos, era pensar en innovación. Y lo que se convirtió en una curiosidad, hoy se ha convertido en mi vida. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionada de compartirles un poco de esta visión que tenemos de la validación, de cómo escalar negocios. Y esto se los comparto desde pues una visión académica, pero también una visión profesional. He tenido el gusto de coordinar proyectos de incubación desde las etapas de preincubación, incubación, post-incubación, y actualmente me desempeño como gerente de experiencias de emprendimiento. ¿Y eso qué significa? Diseñar programas e iniciativas que detonen la curiosidad, el espíritu emprendedor, que nos lleve a consolidar negocios. Entonces, pues bueno, el nombre de esta plática es validar ideas innovadoras y crecer en mercados competitivos. ¿Cuál es el mito que hay en torno a esto? Uno de los mitos más grandes en el emprendimiento es que las ideas buenas son las que triunfan. Y la realidad es que esto no es así. No basta con ser creativos, no basta con haber desarrollado una propuesta de solución que percibamos, y aquí es importante que nosotros percibimos como buena. Aquí hay algo que les quiero transmitir y es, las ideas que no se validan, muy probablemente se van a destruir. Algo que yo siempre les digo a los emprendedores es, ustedes tienen que ser los expertos en el problema que buscan resolver. Aquí, sí, se escucha. Si por ejemplo, alguien te dice, yo voy a solucionar el desabasto de agua en mi comunidad, tú tienes que saber cuál es la cantidad de agua que tiene disponible la comunidad, cuál es la que se consume, cuál es el déficit, cuál es el origen de ese déficit. Porque no podemos pensar en soluciones si no tenemos un entendimiento claro del problema. Y algo que también quisiera resaltar es que las ideas que ganan no son aquellas que son más creativas, son aquellas que tienen oportunidad de mercado. Tuve la oportunidad de acompañar a un emprendedor alrededor de 5 años. Este emprendedor decía, la gente tiene un problema en el estacionamiento, o sea, para estacionar sus automóviles. Estás dando vueltas por el estacionamiento porque no hay un lugar. Se la pasó 5 años diseñando un sistema que era perfecto. Utilizaba la menor cantidad de energía, detectaba perfectamente automóviles grandes, pequeños, motocicletas. Pero cuando llegó el momento de tener el producto perfecto, ¿qué creen que le pasó? No tenía que venderse. ¿Por qué? Porque los estacionamientos decían, porque yo te voy a pagar algo si al final, si las personas están dando vueltas, a mí no me interesa. Ellos, mientras haya lugares disponibles, los tendrán que encontrar. Yo no te voy a pagar por esa solución. Y las personas que estacionaban sus automóviles decían, si yo ya estoy pagando el estacionamiento, ¿por qué voy a pagar algo extra por el servicio de saber dónde está el lugar disponible? Y entonces nos encontramos con la tragedia del emprendedor. Esta persona dedicó 5 años, tiempo, dinero y esfuerzo a desarrollar una solución que nadie quería. Oye, sí, pero ¿por qué lo acompañaste 5 años? Porque él regresaba y regresaba y regresaba a que todas las personas dedicaran lo mismo. Nadie te lo va a comprar. Ve y pregunta, y él decía, no, sí. Y ya le cambiaba una cosa y cambiaba otra, porque él pensaba que ese producto perfecto iba a ser algo que alguien iba a comprar. Y resulta que no. ¿Y qué hubiera pasado si él se hubiera enterado antes? Pues probablemente hubiera corregido o probablemente hubiera desertado. Hoy es una persona que tiene una vida profesional muy exitosa en la industria,
pero es una vida profesional que esperó 5 años. Así de importante es que nosotros validemos. Vamos a dejar que vuelva la presentación. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles son los errores más grandes del emprendedor en este contexto? Yo siempre les digo, enamórense del problema, no se enamoren de la solución. ¿Por qué enamorarnos del problema es una tragedia? Por lo que les acabo de contar. Porque tenemos en la mente una solución, sí, maravillosa, pero si no resuelve un problema real, esa solución está condenada al fracaso. También les recomiendo a ustedes y a las personas con las que estén emprendiendo, no hablen con las personas equivocadas. Sus amigos, sus familiares, sus conocidos, su círculo cercano, muy probablemente les va a decir, la idea es maravillosa, es súper innovadora, tiene toda la oportunidad de mercado, por supuesto que yo te lo compraría. Ese es un error muy grande. Ir a los lugares a donde nos van a decir lo que queremos escuchar. Y finalmente, no confundan las opiniones con validación. ¿Por qué una opinión no es una validación? Porque a mí, como persona, me entusiasman un montón de cosas. Yo puedo estar viendo mi celular, las redes sociales, me pueden aparecer 10 anuncios y de todos digo, está increíble, está maravilloso, me gustó, me encantó, me atrapó, pero ni siquiera le di clic al botoncito de quiero más información. Ordena aquí. Entonces es muy importante que ustedes no confundan opiniones con validaciones. A grandes rasgos, las etapas de un emprendimiento las podríamos ver de esta forma. Lo primero que hacemos es que vemos un montón de problemas para después identificar una oportunidad. Muy importante, ¿qué es identificar una oportunidad? Es encontrar algo que si yo resuelvo va a generar un valor para alguien. Esa es una oportunidad. Esa es la diferencia entre problemas y oportunidades. Los problemas, ahí están, nos gustaría resolverlos, sí. Pero la oportunidad es ese momento en el que ustedes encuentran un problema que si se resuelve, alguien va a estar muy feliz por ello y va a estar dispuesto a pagar. Lo siguiente y fundamental de esta plática, tendremos que trabajar en la validación. A mí me gusta mucho decir, anoten esto cuando hablo de cosas importantes. Y esta es una de ellas. La validación es una constante al momento de emprender. No validan una vez, validan todo el tiempo y validan distintas cosas. Entonces la validación es algo que sucede en todos los momentos mientras ustedes desarrollan una iniciativa de emprendimiento. Cuando tienen una primera validación, cuando saben que el problema que ustedes tienen es real, cuando saben que la solución es adecuada, entonces desarrollan un producto mínimo viable. Es decir, algo que representa de manera más clara las funcionalidades de mi producto o mi servicio. Después llega la famosa tracción. La tracción no es más que los primeros clientes. Y aquí muy importante, otra cosa que me gustaría resaltar: aprendizajes. De hecho, si se quiere llevar una idea, validación es igual a aprendizajes, si ustedes así lo desean. Y finalmente podemos hablar del escalamiento. El escalamiento es cuando crecemos con sentido. Más adelante voy a profundizar en ello, pero por favor no sean esos emprendimientos a los que les decimos, por favor ya no crezcas, porque sucede. Un crecimiento, un escalamiento en el momento inadecuado es la segunda tumba de un emprendimiento. Una idea no validada es solamente una opinión. Si ustedes tienen un emprendimiento que no ha sido validado, en realidad no tienen un proyecto, tienen una opinión muy fuerte, tal vez muy creativa, tal vez muy interesante, pero que tiene un potencial de mercado cuestionable. ¿Por qué es importante que nosotros validemos antes de construir? Fíjense, validar es convertir supuestos en evidencia antes de gastar tiempo y dinero. Cuando nosotros hablamos de validación, yo les dije que es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque lo primero que ustedes van a validar es su problema. Lo que ustedes quieren resolver, ¿es realmente un problema? ¿Es realmente un problema que las personas pasen mucho tiempo buscando un lugar donde estacionarse? Si es lo suficientemente relevante en esta ciudad, vale la pena ser resuelto. Y además, con personas
Porque algo importante es, no todos los problemas tienen la misma relevancia en todos los lugares. En la ciudad en donde yo vivo, el tráfico no es un problema tan grande como el de esta ciudad. Es un problema más grande la escasez de agua. Nos interesa resolver primero la escasez del agua que el tiempo que las personas pasan en el tráfico. Hay una crisis hídrica fuerte. Pero va a haber otros lugares donde lo más importante es resolver el tráfico. Entonces, entendamos, importante, tenemos que entender dónde es relevante la problemática y por qué es relevante. Si ustedes no saben decir por qué un problema es relevante, no pueden avanzar. Siguiente, la solución. La solución que ustedes plantean es eficiente, es efectiva, la gente lo quiere, la gente está dispuesta a pagar por ello. Ese es el siguiente paso. Porque yo puedo tener cosas que están planteadas de manera maravillosa, pero si la gente no está dispuesta a pagar por ellos, entonces no tengo un proyecto con el cual salir al mercado. Y finalmente, tienen que tener muy claros cuáles son los canales. Porque yo puedo pasar mucho tiempo publicando en Facebook Market mi servicio de consultoría para empresas. Y muy probablemente nadie me va a contratar. Porque la consultoría no se contrata en Facebook Market. Muy probablemente se hace a través de LinkedIn. Entonces es muy importante que ustedes sepan y validen cuál es el canal más adecuado. La forma más simple es, si ustedes tuvieran un carrito de crepas, creo que aquí son muy famosas las crepas, ¿verdad? Si tuvieran un carrito de crepas, ¿cuál es la calle ideal para que ustedes la pongan? ¿Y en qué horario? Así como tendríamos que describir la calle, el horario en el que tendría que estar puesto el carrito, así de claro tendría que ser para ustedes cuáles son los canales a través de los cuales su propuesta es visible para las personas que ustedes quieren. Cada vez que a mí me aparece un anuncio de tenis para corredores, pues yo no paso nada porque yo no soy corredora. Entonces es muy importante que sepan dónde, cuándo y cómo van a ser visibles para esos usuarios que ustedes están persiguiendo. Me gustaría agregar que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, entonces si tienen ahí alguna la van anotando por favor. ¿Cuáles son los pasos para una validación efectiva? Esto es sencillo, por eso les decía, validar es igual a aprender si ustedes quieren. Y si ustedes quieren aprender, estos son los 3 pasos. Primero tienen que definir cuáles son los supuestos más críticos de su proyecto. Los supuestos más críticos son esas cosas que me causan más duda. Oye, ¿las personas sí quieren sillas grises? ¿Las querrán de 4 patas o las querrán de 5? ¿Las querrán a 90 centímetros o 70 centímetros? ¿Valdrá la pena que tenga respaldo o que no tenga respaldo? Las sillas se necesitan en una universidad, se necesitan en una oficina, ¿dónde se necesitan? Es muy importante que ustedes definan qué es eso que si no es verdad, si no es como ustedes lo están pensando, se quedan sin proyecto. Y no me digan, Michelle, yo no tengo supuestos críticos, todos tenemos supuestos críticos, o sea, un puesto de crepas tiene supuestos críticos. Lo que más les causa duda de su proyecto, ahí empieza la validación. Después tienen que decidir la forma en la que van a obtener información. Si nos vamos a la literatura y a lo que dicen los académicos, incluso podríamos decir, eso se llaman experimentos de negocios. Un experimento de negocios es la forma en la que tú vas y validas, obtienes información. Y finalmente vas a definir la métrica de éxito. Esto lo voy a simplificar. Si yo la duda más grande que tengo es si la gente va a comprar crepas de chocolate, el experimento que yo voy a hacer es que voy a ponerme a vender crepas de chocolate. Si 5 de cada 10 personas que se acercan al puesto la compran, entonces yo gané. Así de simple. Oye, estuve afuera, se acercaron, no 10, se acercaron 20 personas y nadie me compró crepa de chocolate. ¿Qué pasa? Se invalida. Mi supuesto más crítico era, la gente quiere crepas de chocolate, no es cierto. Yo había dicho que el éxito era que 5 de 10 de los que se acercaban iban a comprar la de chocolate, no me compraron. Se canceló. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer después? Cuando nosotros tenemos esa información, podemos decidir hacia dónde va nuestro emprendimiento. Pero es muy importante que ustedes sepan cuáles son los métodos que yo tengo para validar. Aquí les puse el ejemplo de algunos. Lo primero y lo más fácil, entrevistas de descubrimiento. Pero estas entrevistas háganselos de las personas
no come dulce, ni siquiera come en la calle, ¿es alguien a quien tengo que entrevistar? Por supuesto que no. Tampoco mi mamá, acuérdense, mi mamá, todo lo que yo haga es maravilloso y al otro que le mande la foto de esta plática va a decir que soy la mejor conferencista que hace. Landing page. Landing page es hacer una página donde ustedes ponen su producto y la gente puede pedir información. Hay algo que se llama el concierge, que no es más que ustedes empezar a vender su producto antes de automatizarlo. ¿Sí? Es, por ejemplo, si yo estuviera validando una tienda en línea de zapatos, yo no voy a comprar todo el inventario de zapatos. Nada más voy a montar una tienda en línea con tal vez 5 o 10 modelos y la gente va comprando y conforme ellos los compren, yo voy, compro uno y se los mando. ¿Sí? A eso se refiere. O sea, no tengo que tener ya montado el negocio. Es una pruebita, paso a pasito de cómo funcionaría. ¿Por qué? Porque no me voy a arriesgar a montar, a llenar de un inventario de 100 cajas de zapatos cuando no sé si ni siquiera si la gente quiere comprar zapatos. Tal vez estoy vendiendo botas en la playa. ¿Ok? Cuando la gente hace un piloto, es decir, cuando alguien paga antes de que algo exista. Si yo te digo ahorita a ti que tengo unos lentes que son súper ligeros, que casi ni se ven, que no los tienes que limpiar, que nunca se te van a romper, voy a tener solo 7. ¿Me das un anticipo ahorita, sí o no? ¿Tú crees que sí? Yo también creo que sí. Si lo hicieras y si de verdad yo tengo esa capacidad de desarrollar algo, esa es una forma de validar. Tú estás validando que quieres unos lentes que no se tengan que limpiar, que no se van a romper y que van a ser muy ligeros. ¿Qué mejor validación tengo que algo que ni siquiera tengo alguien que quiera pagar? Y bueno, finalmente pueden hacer encuestas que les reporten resultados cuantitativos y pueden hacer experimentos, testear. Oye, ¿te acuerdas que yo vendía crepas hace ratito? ¿Qué tal que el chocolate estaba muy espeso, estaba muy amargo? ¿Qué tal que mejor hago unas crepas de chocolate amargo, otras de un chocolate muy dulce y tal vez el resultado cambia? ¿Sí? O puedo cambiar las audiencias con las que estoy haciendo esa prueba. Entonces, lo estoy tratando de simplificar lo más que se pueda, esperando que sea de manera clara. Y ahora lo más importante, ¿qué decisiones pueden tomar después de validar? Si ustedes se dan cuenta que el problema es real y la solución está siendo efectiva, entonces tienen que perseverar. Es decir, van a continuar con el desarrollo de su producto o de su servicio. Si el problema es real, pero la solución no hace tanto sentido, si ustedes ven que como que no se los quieren comprar, como que no resaltan los mismos atributos que ustedes creen, entonces tienen que seguir, pivotar, es como iterar. Es como, tú me das una, yo te doy otra. Tú me dijiste que no te gustaba la de chocolate, bueno, ahí te va la de cajeta. Me dices que la de cajeta no, ahí te va la de lechera. Pero esto no es infinito, importantísimo. Pivotar no significa estar toda la vida con supuestos. Hay un momento en el que si ni la de chocolate, ni la de cajeta, ni la de fresa que compraron, pues a lo mejor la gente no quiere que pase y dice como mi emprendimiento. ¿Sí? Cuando el problema es débil y tengo una solución que encaja, tengo que seguir validando mi segmento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor las crepas de chocolate, sí, a la gente les gusta, pero no he encontrado a la persona ideal. O sea, todavía no encuentro a esa persona que dice, sí, yo te la compro aunque cueste 20 soles. Eso me lleva a yo seguir pensando cuál es ese segmento de mercado al que me voy a dirigir. Y finalmente, cuando ustedes encuentran que el problema que están buscando validar no es tan relevante, o cuando la solución que están planteando las personas no la buscan, no la persiguen, entonces es el momento de parar el emprendimiento o de reiniciar. ¿Reiniciar qué significa? Analizar otro enfoque. ¿Sí? Tal vez mi intención era terminar la crisis hídrica y me di cuenta que la crisis hídrica tiene otro fundamento y tiene que ver con un tema de cultura y educación. Entonces tal vez me tuve que ir primero a eso. Oye, ¿me sigue interesando el tema de la crisis hídrica? Sí, pero ahora lo voy a atacar desde apelar a la conciencia y a la educación de las personas. Y algo muy importante, la inteligencia artificial. Al rato va a haber una charla más enfocada a este tema, pero lo que les quisiera decir es, la inteligencia artificial vino a cambiar la jugada de los emprendedores, porque es una forma muy rápida de hacer investigación de mercado,
de sintetizar entrevistas, de generar hipótesis y de diseñar experimentos. Si ustedes tienen una versión gratuita de la inteligencia artificial, mi recomendación es, si están emprendiendo, la mejor inversión que pueden hacer es pagar una versión Pro, porque definitivamente les va a ahorrar tiempo. Si ustedes están levantando entrevistas y encuestas, la inteligencia artificial les procesa los resultados. Incluso ustedes pueden hacer el ejercicio de platicarles cuál es su emprendimiento, cuáles son los retos que enfrentan y pregúntenle cuáles son las hipótesis más importantes que tengo, de qué forma lo podría validar y cuál podría ser una medida del éxito. Y es una forma de ahorrarse una hora de consultoría. Y bueno, llegamos al tema del escalamiento. No sé cómo vamos en tiempo. En el tema del escalamiento, cuando las empresas ya se están planteando el siguiente nivel, llega la palabra escalar. Pero me gustaría hacer un énfasis en que hay tres cosas que primero tuvieron que pasar. La primera es que hayamos encontrado que el problema y la solución hacen sentido. Tengo un problema relevante con una solución que es apreciada. Diríamos, en el emprendimiento tenemos una propuesta de valor, ¿sí? Una propuesta de valor es eso que alguien validó, que dijo, sí, me parece que es poderoso, me parece que es relevante que tú hayas resuelto esto, aprecio, valido eso que hiciste. Lo segundo que pasó es que el mercado ya lo están usando. Aquí me encanta que puse esta palabra. Los usuarios lo quieren, lo usan o lo extrañan si desaparece. Si el puesto de crepas que yo tengo no se pone mañana y la gente está triste porque yo no estoy ahí, tengo product market fit. Porque es tan relevante mi solución que lo están esperando, lo están extrañando, están esperando que sea el día siguiente para que yo les venda eso que ellos quieren. Entonces es muy importante que ustedes se planteen, si yo no estuviera en la vida de mis clientes, ellos estarían esperando, estarían ansiosos de que yo vuelva. Si la respuesta es no, es que todavía tienen que trabajar más con su mercado. Y finalmente, tendrían que haber tenido un canal efectivo, rentable y repetible. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden tener ventas de manera consistente. Que ustedes ya encontraron la calle, el día, el horario y la cantidad de crepas con las que van a salir. Si todavía no tienen esa definición, el escalamiento todavía no es una opción. ¿Y por qué tenemos que hablar del escalamiento desde 4 pilares? Porque a mí me ha tocado tener empresas en programas de incubación que están vendiendo millones de pesos, o bueno, millones de pesos, y que después de hacer su diagnóstico les dijimos, por favor, ya no vendas más. ¿Por qué creen que pasó eso? Creciendo muy rápido, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué sería algo negativo? Resulta que sí los estaban atendiendo a todos, llegaban los pedidos, los entregaban, iba aquello viento en popa, había un montón de millones de pesos entrando en la cuenta. ¿Qué pasó? No generaba rentabilidad. Exactamente. ¿Acá qué le iban a decir? Inventario, si ese inventario de repente tendría para minorar los costos, entonces te llenó inventario. Aquí les diría, sí, vamos por el camino correcto, y la respuesta es muy contable, muy contadora. ¿Se acuerdan que les dije que era contadora? Se les estaban descontrolando los costos. No tenían noción de a qué, valga la redundancia, de a qué costo estaban atendiendo a sus clientes. Y es porque en realidad no tenían canales sólidos. Cada cliente que venía les estaba costando lo mismo que los primeros que habían venido, en términos económicos. No tenían un canal, no tenían un conocimiento claro de quiénes eran esas personas que apreciaban su producto. Y entonces sí, estaban vendiendo, pero no estaban ganando. Estaban sacrificando su margen. Entonces, acuérdense, una cosa es vender y otra cosa es ganar. Y a veces hay que saber cuánto ganamos. Porque una vez un emprendedor me dijo, es que antes yo tenía un margen del 50% Excel, ahorita tengo 15%, pero ¿qué importa? Sigue siendo margen. Por supuesto que no. Eso no es sostenible. Porque el siguiente mes que creen, ya no era 15, ya era 10. Y así nos íbamos a seguir. Y le dijimos, para tus ventas. Y entonces, los pilares de un escalamiento sostenible. Cuando ustedes pueden adquirir clientes sin estar presente en cada una de las transacciones, estamos avanzando
Si las ventas dependen de que Itzel esté todos los días en el negocio, probablemente tenemos un grave problema. Porque no puedo tener 5 negocios porque solamente hay una Itzel. Otro problema es que si nosotros no tenemos claridad de si el negocio puede funcionar en nuestra ausencia, tenemos otro grave problema para el escalamiento. Si mi negocio funciona porque, ok, ya tengo 5 sucursales y tengo 5 personas trabajando para mí, pero si yo no me puedo desaparecer 30 días, yo no tengo un negocio, tengo un empleo. Y mi empleo es coordinar a 5 personas. Un negocio que va a escalar tiene que estar listo para que si yo me ausento, el negocio pueda sobrevivir. La retención de clientes. Si sus clientes vuelven y son referidos de manera constante, esa es una buena señal para el escalamiento. Aquí me encanta hablar de esto. Satisfacción del cliente. ¿Por qué? ¿Cuántas veces me han escuchado de negocios de es que cuando era más chiquito era buenísimo? Cuando tenía una sucursal me gustaba, ahora que tiene 5 ya no me gusta. La satisfacción del cliente es fundamental. Porque si no, vamos a perder eso que ellos consideraron valioso, que nos hizo venir en primera instancia con nosotros. Y finalmente, el capital oportuno. Si ustedes tienen un modelo replicable, tienen capacidad de operar sin que el negocio se muera sin ustedes, si son capaces de retener clientes, entonces sí es momento de tener capital. Porque en caso contrario, se convierte en dinero gastado, no en dinero invertido. ¿Qué puede salir mal cuando nosotros pensamos en escalar? Pues la verdad es que un montón de cosas. Si escalamos sin validar, lo único que va a pasar es que vamos a estar gastando dinero en atraer clientes. Que si lo recuerdan de la slide pasada, era uno de los primeros requisitos. Si no tienes clientes, ¿qué va a pasar? Pues tener que estar gastando en traerlos. Y eso no es escalar. Si su operación no tiene procesos, puntos de control, roles establecidos, va a pasar eso de lo que hablábamos hace ratito. Nuestros costos se van a disparar y costos disparados significan menos rentabilidad. Si nuestros costos crecen al mismo ritmo de lo que crece la operación del negocio, rentabilidad o Dios. Si no tenemos canales que son repetibles, lo que va a pasar es que vamos a ir perdiendo posicionamiento en el mercado. Y si la satisfacción de nuestros clientes se va perdiendo, la reputación del negocio muere. Y acuérdense que los negocios con mala reputación son negocios que eventualmente van a desaparecer. A menos que ustedes están ofreciendo algo que es fundamental y vital para la vida de las personas y para lo cual no tengan ningún sustituto. Y difícilmente tenemos ese tipo de emprendimientos. Y bueno, pues con lo que me gustaría ir redondeando este mensaje final es que las startups más exitosas no son las que tienen las mejores ideas, son las que aprenden más rápido. Si ustedes quieren hacer crecer sus negocios o incluso ni siquiera hacerlos crecer, si les tienen que dar vida, lo primero que tienen que tener en mente es que la validación se convierta en aprendizaje si ustedes así lo desean y que el aprendizaje hace a las empresas más fuertes, más resilientes, más capaces de mantenerse y sobrevivir en el tiempo, que al final es la motivación que tenemos para emprender. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Voy a hacer un pequeño sondeo a qué tipo de perfiles tenemos acá. ¿Quiénes construyen tecnología? ¿Pueden levantar la mano? Perfecto, algunos. ¿Quiénes son vendedores natos? ¿Comerciales? Otros. ¿A quiénes les gusta conceptualizar soluciones, diseños, creaciones? Órale, padrísimo. Vamos a hablar un poco de IA y de startups. Y, híjola, es que ha pasado tanto en tan poco tiempo. Hay una imagen que creo que dice mucho más de lo que yo les puedo comentar sobre lo que está ocurriendo ahora en día. Está en el proyector.
¿Qué pueden apreciar en esa imagen? ¿Alguna idea? ¿Algún pensamiento? Evolución de tecnología. Pasado y futuro. Pasado y futuro, interacción, evolución tecnológica, cerebro, redes neuronales, padrísimo, construir tecnología. A ver, no pretendo hacer de esto una charla técnica porque no lo es. Lo que para mí representa la imagen es un cambio total, un cambio abrupto en las reglas del juego del emprendimiento. Durante muchos años, las startups tecnológicas, ¿no? Esas organizaciones que son creadas para poder generar un modelo de negocio replicable y escalable. ¿Qué significa replicable y escalable? Replicable significa que si sale aquí en Lima, Perú, también salga en Rusia y también salga en México, etc. Y la parte de replicabilidad, si me salió una vez, no puede salir más veces. Entonces, básicamente necesitábamos durante la última mitad del siglo XX alguien que pudiera construir tecnología con las hard skills, con las competencias duras, para poder llevar a cabo esas soluciones, esos programas, esa sofisticación en términos prácticos de desarrollo tecnológico. Y lo que veíamos era un montón de líneas de código, ¿no? Que al final compilaban y hacían algo. ¿Qué vemos ahora mismo? Que ya no es indispensable, y cada vez vamos a ver menos, tener esas competencias duras para desarrollar tecnología. Esto de acá era una lógica de te doy un comando, una instrucción para que hagas una actividad, una acción, ¿sale? Entonces, si algo pasa así, reaccionas así. Si algo pasa aquí, reaccionas acá. Las redes neuronales cambian totalmente el juego. Van por objetivos. No hacen cosas solo por hacerlas. Van por el cumplimiento de objetivos. Van a lograr cosas. Y para fines prácticos, lo que estamos escribiendo acá también es una evolución en el tipo de software que hemos venido viviendo durante los últimos años. El software 1.0 implicaba que un programador escribiera código y generara un programa que hiciera cosas. Software 2, software 3, no sé si están familiarizados con el término, pero lo acuñó Andrei Karpathy, uno de los cofundadores de OpenAI, que luego se metió en Tesla a hacer el software de conducción autónoma. Software 2.0 y software 3.0. 2.0 significa que un mismo programa va a ser capaz de desarrollar otros programas. Y eso está increíble. Ese concepto lo acuñaron por ahí en 2017. Software 3.0, ¿qué significa? Que los programas van a utilizar inglés, lenguaje natural, idioma, para poder construir programas, lo cual al ser humano le brinda una oportunidad única. Nunca habíamos visto algo así en la historia para poder construir tecnología. Y lo dijo Itzel hace un momento, ¿no? Pues ya existen los modelos de IA generativa, pues úsalos para validar. Bueno, mi charla va un poquito con una perspectiva diferente. Es en términos de cómo aprovecharla, no nada más para validar, sino para construir tecnología en sí mismo. Y entonces, es otro ejemplo. Por ejemplo, todas las imágenes de acá están construidas con Nano Banana 2 de Gemini. El pasar de muchísimas horas de código, de codeo, al diseño de algoritmos que nos permitan alcanzar un objetivo, que nos permitan, utilizando inglés, poder construir sistemas que hagan otros sistemas. Está fuera de serie. Y otra de las cosas de las que les quiero contar es que tenemos bastante tiempo escuchando, por lo menos en el área de las TI, el concepto de inteligencia artificial, aunque probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado por primera vez en 2022 con ChatGPT. Antes no más para soñar. ¿Quién antes de 2022 había escuchado el término de inteligencia artificial? Antes de algunos. Para la mayoría de nosotros fue después de ChatGPT cuando empezamos a escuchar cada vez más recurrentemente el concepto. Antes de ChatGPT lo que teníamos en términos de startups y desarrollo de soluciones
sobre todo con visión computarizada, con sensores, con aprendizaje máquina o machine learning, eran capacidades que nos permitían reconocer, interpretar datos, identificar cosas, agruparlas, etc. Eso le llamamos Perception AI, de percepción. Pero en el 2022, cuando OpenAI lanza este experimento de mercadotecnia llamado ChatGPT, que luego se salió de control, básicamente empezamos a conocer la IA que podía crear cosas, podía crear una idea, un pensamiento, un concepto. Entonces rebotábamos con la IA, ¿no? Y empezábamos a poner la prueba, a ver qué tan buena era en sus razonamientos, en sus resultados. Eso le llamamos IA generativa. Luego en el 2023, el siguiente salto fue: ¿y qué pasa si no solamente la IA es capaz de crear cosas, de crear una idea, de poder rebotar un problema, una solución? ¿Qué pasa si le damos las capacidades a la inteligencia artificial para que, por lo menos en un entorno digital, ¿sale?, ejecute acciones y logre reservar vuelo, atender a una persona que está llamando a tu empresa porque tiene una queja sobre tu producto? A eso le llamamos IA agéntica, por los agentes. Algunos de ustedes han usado agentes, estoy seguro. Y lo que está próximo en términos prácticos de volverse parte de la cotidianidad es la inteligencia artificial física. No sé si vieron lo que los chinos hicieron recientemente, ¿no?, con los drones y robots bailando y coordinándose y todo. Bueno, eso es un poco de lo que se puede hacer a partir de inteligencia artificial física. Y siguen más. De hecho, en esta otra tabla hay por lo menos un pronóstico de lo que va a estar sucediendo en los siguientes años. No solamente nos quedamos con el tema de robots autónomos que toman decisiones, que logran cosas, ¿sale? Aunque todavía exista el video ese del robot que intenta levantar una tapa de una estufa y no puede, eventualmente lo va a lograr. ¿Qué pasará cuando los robots de diferentes programas de diferentes lenguajes de programación puedan convivir y coexistir y entenderse y organizarse en un entorno como el que estamos ahora mismo nosotros, o en un entorno industrial? Las posibilidades son muy buenas. ¿Tendrá cuántas personas mueren por actividad minera al año en un país muy minero como el Perú? Lamentablemente variado. Estamos cerca de que no tengamos que exponer vidas humanas ahí, y ni se diga por el tema de las enfermedades cardiorrespiratorias y todo, ¿no? Inclusive, después de la IA colectiva hay un tema de gemelos digitales. O sea, imagínate clonarte a ti mismo todas las veces, o a la mejor persona de tu organización, quitar los defectos, programarla y crearla muchísimas veces. Básicamente la lógica que les quiero compartir es, hace no mucho tiempo la inteligencia artificial servía para predecir, analizaba muchísimas toneladas de información y podía anticiparse a una predicción. Pero en el 2022 cambió un poquito y ya no nomás predijo, pudo crear hacia adelante. Y hace un par de años la convirtieron en agentes digitales y nos pueden atender. Y cuando pedimos el gas, probablemente estamos hablando con un agente que no le está pidiendo permiso a nadie y está poniendo una orden para que te vayan y te lleven a tu colonia y te lleven tu cilindro o te lleven un pedido de comida o algo así. Híjola, cuando reflexiono sobre estos temas, la verdad es que me emociono muchísimo sobre qué va a pasar los próximos años en el ecosistema emprendedor y cómo vamos a poder construir tecnología diferente, sin necesidad de haber estudiado alguna carrera de ingeniería en programación o en software. Ahora, las siguientes dos slides traen uno sobre lo que yo creo que es en lo que las y los emprendedores deberíamos estar enfocándonos si queremos emprender con IA, viendo a la inteligencia artificial como un habilitador. Y la segunda tiene que ver con el proceso. Voy con la primera. Bueno, la regreso para que lo rompo. Igual creo que estas se las podemos compartir a los asistentes, ¿no? Supongo. Sí, sería bueno. Lo resolvemos al final.
La batería está botando. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas en las que yo creo que los emprendedores deberíamos estar pensando en resolver problemas con IA? Primero, todas las empresas del mundo que son potenciales compradores de un emprendedor, de una emprendedora, hacen algo bien. Ahí está. La primera cosa que creo que es una posibilidad muy grande para la inteligencia artificial en sus emprendimientos tiene que ver con eficientar procesos. ¿Sale? Eficientar procesos significa hacer mejor lo que ya hago bien, hacer más rápido lo que hago a una velocidad decente, reducir el riesgo de operación. Es un tema de eficiencia. Por ejemplo, reducción de costos. La segunda cosa que deberíamos estar teniendo en mente para poder emprender startups con IA es innovación. La IA generativa nos permitió crear cosas, pues hay que, sobre todo con lo que comentaba Isabel hace un momento, añadir estas herramientas a nuestro día a día y ser más rápidos, más veloces en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevos modelos de negocio. La tercera cosa creo que es muy relevante, es algo que comúnmente no vemos en las empresas o no vemos en las personas, pero ¿qué pasaría si tomáramos las mejores decisiones posibles utilizando datos? Pues, toma decisiones basadas en datos que nos brindan precisión, velocidad, que es algo que genera un valor muy grande para cualquier persona que está por allá en el mercado, sea un individual o sea una organización, hablando de B2B o B2C. Y el último tema que creo que es relevante para poner la IA a trabajar es un tema de experiencia. De hecho, ahora mismo, hace un par de meses estuve en Silicon Valley 3 semanas y el boom de las startups que están mejorando la experiencia de los clientes utilizando IA es como lo que en el 2000 teníamos con las .com. Es brutal. Ubican Eleven Labs. Levanta la mano, ¿quién ubica Eleven Labs? Algunos. Es que ya no sabemos si estamos hablando con una persona o estamos hablando con una gente. ¿Sale? Ubican 11X. Eleven Labs es uno, 11X es otro. Con el 11X está vendiendo cosas sin ningún humano atrás. Y la gente piensa que está platicando con un humano y están comprando. Ya no es una venta en un proceso normal, sino es un proceso consultivo en el que el cliente pregunta cosas y la gente responde y al final pones una orden. ¿Sale? El Eleven, así como el número en inglés, Labs, y el otro es 11X. De nada. Entonces, ¿cómo es que estas compañías identifican el valor que necesitan construir? ¿Y cuál es el proceso que siguen para poder tener una propuesta de valor rápida en el mercado? Hay un modelito que es bien interesante, de hecho es bastante sencillo, que es el modelo de maduración. El ciclo de maduración de los agentes de IA. A ver, no tiene ciencia, pero básicamente esto replantea la forma en la que construimos tecnología. ¿Y qué implica? Lo primero que hay que hacer es dejar de pensar que tengo que construir algo con inteligencia artificial y más bien empezar a identificar cuál es la oportunidad en el mercado. Se nos olvida bastante hoy en día que el valor no es la tecnología en sí misma, sino lo que la tecnología hace por las personas. Y siempre hay que tener eso como bien clarito. El paso de identificación de oportunidades, cuando nos referimos a la IA agéntica, tiene que ver con cuando estamos dejando dinero en la mesa, cuando estamos teniendo algún proceso complejo, con fricciones, ¿sale? Cuando algún cliente tiene algo que decir en términos prácticos, ¿no? Y está
está molesto, o está cansado, o está harto. Entonces, ese es el primer paso para los emprendedores, empezar a identificar en la industria que quieras, en la agroindustria, en la minera, en el turismo, en la hostelería, cuáles son esas partes del proceso, esas partes del negocio, de tu cliente, que podrían estar mejor, a las que le podríamos quitar la fricción en el proceso. Y aquí es bien interesante porque después de identificar una oportunidad, tenías que tener esos skills, estos conocimientos y competencias para poder desarrollar tecnología, y hoy no necesariamente. El segundo paso tiene que ver con enseñar o con aprender los temas fundamentales de fronteo. Ahora mismo, probablemente en unos 5 años, empiezan a salir las primeras carreras de ingeniería de prompting. Y cuando me refiero a prompteo o a prompting, simple y llanamente son instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial, que deberían de ser mucho más sofisticadas que el tratar de hablar con la IA como si fuera tu amigo, ¿no? De hecho, hay toda una ciencia detrás de dar instrucciones a la IA para que te regrese respuestas útiles. A ver, y si ahora mismo lo que ustedes están haciendo es usar algún modelo de lenguaje de inteligencia artificial de manera empírica, inviértanse en ustedes algunos soles y entren en algún curso que tenga que ver con desarrollo de competencias de prompting. Está bien recomendable. Si ya son rápidos, van a ser súper rápidos. Si ya son efectivos, van a ser mucho más efectivos. El tercer paso tiene que ver con el mapeo de los flujos de trabajo. A ver, ¿qué significa en este punto mapear los flujos de trabajo y por qué es tan interesante y tan importante? Mapear el flujo de trabajo significa poner paso a paso todas las acciones, todos los sistemas, todos los accesos, todos los objetivos que tengo yo en una actividad normal. A ver, y como para aterrizarlo y ponerlo en español, supongamos que quiero comprar un vuelo en la mejor tarifa de Lima a Ciudad de México. ¿Cuál es el flujo de trabajo en ese proceso? ¿Qué harían normalmente ustedes? Adelante. O sea, antiguamente vas a Google, buscas pasajes y te pones a ver uno por uno en cada aerolínea o hoy en día vas, no sé, pues a Perplexity, buscas el vuelo y le dices filtrame entre más barato, el más caro y vas como decisión. Ha cambiado, ¿no? Sí. Y de hecho, si solo lo dejas con Perplexity, te estás dejando de ver algunas cosas. Entonces, este flujo de trabajo también implica optimización. ¿Y cuáles son las mejores herramientas o los mejores modelos de lenguaje para procesar las tareas? Entonces, básicamente lo que haces es traslapar y al final del día terminas con una hipótesis. La hipótesis del flujo de trabajo es ¿qué proceso con qué tecnología me van a dar el mejor resultado posible? ¿Sale? ¿Qué proceso con qué tecnología o qué tecnologías me van a dar el mejor resultado posible? Hace un momento les hablaba que este par de empresas, ElevenX y Eleven Labs, están haciendo cosas para que las personas sean atendidas por robots sin que nos demos cuenta. Dependiendo de la solicitud, ellos crearon otro algoritmo como otra capita de programación, en donde dependiendo del tipo de cliente, manda y llamar la respuesta por Claude. Si no han usado Claude, úsenlo, está súper poderoso ahora mismo. O a lo mejor por Gemini, o a lo mejor por ChatGPT, y estoy generalizando muchísimo porque Claude tiene un montón de versiones, un montón de modelos para diferentes tipos de actividades, Gemini igual, etc. Entonces, este mapeo de flujo de trabajo, lo interesante y lo importante, y con lo que quiero que se queden es cómo hago el mejor proceso combinado con la tecnología para tener el mejor resultado posible. Y la siguiente parte, después de hacer ese mapeo, aquí viene lo interesante porque tienes que darle los accesos, tienes que darle el empoderamiento a la tecnología, tienes que darle los datos sobre todo que te permitan generar ese proceso una y otra vez. ¿Sale? En términos de método de experimentación es como la puesta a prueba. Cuando tú vas a diseñar y vas a poder
validar si esa hipótesis si está llevando a buen puerto. O sea que estás como validando. ¿Sobre qué? Sobre un objetivo puntual. En el caso de lo que les acabo de comentar es cómo le hago para reservar el vuelo con las mejores condiciones posibles. Que por cierto, están bien caros por el tema del petróleo, de la gasolina, de la turbocina. Y una vez que le entendí a cómo poder sistematizar ese proceso con la tecnología y optimizarlo, pues sí sigue la parte de escalamiento, ¿no? Es cuando empiezo a probar este algoritmo o esta solución en un mercado con un grupo de personas mucho más amplios. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tú, Clarito? ¿Más o menos? Muy bien. La última, digo ya con eso termino. A ver, la IA en startups sirve para eficientar, sirve para quitar fricción, sirve para mejorar experiencia, sirve para poder innovar y crear productos. Y nunca habíamos tenido tanto poder en nuestras manos independientemente de nuestro título académico. Ahora mismo, si te metes en el detalle, la IA no tiene que ver con que te cases con un modelo, sino que entiendas para qué son buenos los modelos y las soluciones se tendrían que ver así. Eso es lo que me estaba refiriendo en un momento, ¿no? A ver, ChatGPT, ¿a qué lo pongo a hacer? Porque es bueno y cómo lo conecto con Llama y cómo lo regreso con ChatGPT, pero con otro modelo. Este es una imagen conceptual de cómo se vería una solución desde el punto de vista del emprendedor. Por cierto, digo, no lo descarto, me gusta repetirlo, pero pensábamos hace un par de años que los gringos iban a ser los únicos que fueran capaces de construir los modelos de lenguaje largos, los LLMs, estos con los que se basa ChatGPT para operar, Gemini, etc. Pero los chinos salieron bien respondones. Entonces, digo, no descartaría que hubiera un grupo de desarrollo tecnológico acá en el Perú creando un LLM con las características que nos reconocen en el ecosistema internacional latinoamericano, ¿no? Que somos muy eficientes y muy creativos. Pero bueno, esta charla tiene que ver con cómo yo utilizo esos LLMs y sus diferentes aplicaciones para generar una solución. Y conceptualmente hablamos de así. El texto lo saco de aquí, lo proceso acá, lo conecto con la voz y doy una salida. ¿Por qué? Porque en poco tiempo, si ustedes siguen este proceso de moderación agéntica y detectan una buena oportunidad, pueden estar generando prototipos que hagan algún escaneo del pie y que puedan predecir algo, o puedan estar operando grandes minas a distancia. Yo traté de poner algunos ejemplos que pudieran ser interesantes para todos, pero bueno, es un poco lo que les quería compartir sobre mi visión de los últimos años en términos no tanto de cómo usar el mejor lenguaje de programación para construir IA, sino más bien cómo hacerte las preguntas correctas y cómo usar IA para resolver esas preguntas. Adelante. Una pregunta apocalíptica. ¿Apocalíptica? Estamos leyendo, está saliendo noticias de que falta poder de procesamiento, por eso está demorando supuestamente la base de ahí. No, en las noticias sale esto. ¿Qué va a pasar desde tu perspectiva y tu experiencia cuando conectes una IA o tengas acceso a una computadora cuántica? Oh, está interesante. Bueno, cómputo cuántico. Si el cómputo digital que tenemos ahora mismo es muchísimo más poderoso que el que teníamos hace 20 años, el cómputo cuántico es otra cosa, se va a la luna. Ni siquiera podemos dimensionar qué tan rápido es. Solamente les comento que es algo que nunca hemos visto. Así como cuando llegamos a la luna. Mi perspectiva personal es que, gracias a Dios, hay gente que está trabajando en los protocolos y en los principios éticos con este tipo de tecnologías. Si no, ya se hubiera salido del control, porque el cómputo cuántico nos va a llevar a muchísimas cosas, como desarrollar biológicos, fármacos súper rápido. Ahora mismo las farmacéuticas tienen un problema, pues que
los virus y las bacterias mutan bien rápido y híjole, ¿cómo le haces? Entonces vamos siempre un poquito quedando como lo del COVID. Ya salió la cepa y 6 meses después había algo que podía resolver el tema de la cepa. Yo creo que el cómputo cuántico junto con IA, con la ciencia de datos, van a podernos anticipar. Pero si no lo hacemos dentro de un marco ético, si los corporativos se pasan las leyes y la ética y la moral por el arco del triunfo, sí puede estar interesante. No me atrevería a decir qué es lo que va a pasar, simplemente creo que es algo que ni siquiera nos podemos imaginar ahora mismo. Primeramente, muchas gracias a los expositores. Mi pregunta es, ¿qué guía me pueden recomendar? En este momento estoy desarrollando una plataforma de intermediación laboral orientada al sector del cuidado. Es para poder seleccionar y colocar personas de confianza para el hogar. Estamos hablando de cuidadoras, niñeras. Yo tuve la suerte de estar en el país de ustedes, donde fui formada en lo que es el polígrafo, el detector de mentiras, como una herramienta para evaluar personal en recursos humanos cuando trabajaba en el corporativo. Ahora, como mamá emprendedora, me he dado cuenta que aquí en mi país existe una gran necesidad de contar con servicios de cuidado a domicilio, servicios de cuidado sobre todo para familias que trabajan, que puedan conciliar con éxito su vida laboral con su vida familiar, porque lamentablemente es una visión mía y creo que sin ánimo de generar alguna reacción negativa, pero lamentablemente el Estado, nuestro gobierno, no nos da la cobertura social suficiente para que las madres podamos compaginar con éxito nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. En ese sentido, estoy desarrollando esa plataforma para conectar a las mamitas, a las familias con cuidadoras de confianza. Yo, por experiencia de tantos años trabajando con el polígrafo, pues me he convertido prácticamente en un polígrafo humano y todo ese conocimiento, ese bagaje, ese expertise, quisiera plasmarlo. Obviamente, desarrollando el proyecto me habla de una vida responsable, ¿no? Definitivamente, esa parte final de poder dar una recomendación mucho más precisa a las empleadoras tendría que pasar por el filtro humano, ¿no? Pero en ese sentido, ahorita yo sí lo uso mucho el ChatGPT y me está ayudando mucho, pero sobre todo con las redes. Pero ya en términos de poder hacer como un filtro mucho más preciso, por así decirlo, más ágil. Y no sé si también se podría en un futuro, alimentando la guía, también que pueda apoyarme con las entrevistas. No sé qué me recomiendan, quizás no he explicado bien. Gracias por la pregunta. Tengo dos pensamientos. Primero, yo no me casaría con ningún modelo de lenguaje ahora mismo, porque la siguiente semana Gemini va a sacar una actualización que va a ser un poquito mejor, cierta actividad que a lo mejor te conviene. Entonces, en general lo que dicen los que sí saben, yo soy más bien un entusiasta de esto, es no te cases con ningún lenguaje ahora mismo. Si puedes pagarlos todos, págalos todos. Segundo, es bien interesante lo que comentas, porque lo que ahora mismo me ha tocado ver con un grado un poco más de sofisticación en IA agéntica, son empresas que tienen una o dos empleados de carne y hueso y 5, 7 o 10 empleados digitales que están jalando todo el día, que están haciendo este análisis de datos, que están buscando posibles prospectos en algunas bases de datos, etc. Y que te dejan a ti las tareas operativas y monótonas libres y entonces te puedes dedicar a decidir cuáles son los mejores 2 perfiles para tu clienta que está en Arequipa o que está en cualquier lado. Ya les recomendé también, si pueden entrar a un curso de prompting, háganlo. Si pueden entrar a un curso de Open Cloud, háganlo también. Es Cloud como de NASA, Cloud, C-L-A-W. Está bien curioso porque pensamos que los agentes nos iban a privatizar los modelos de lenguaje grandes y las compañías gigantes y alguien se anticipó por ahí, hizo este software open source y tú puedes en tu computadora o con 2 o 3 computadoras tener agentes trabajando todo el día
y en capas de supervisión. Por ejemplo, me tocó ver a un cuate que tiene un fondo de inversión que él es el único empleado, pero tiene 7 empleados digitales. Y hay agentes en su organización digitales que están todos los días buscando las mejores startups del mundo según su tesis de inversión, y eso le reportan a su chief of staff o a su jefe de personal, que está supervisando las tareas y revisando y dándole retroalimentación, y se comunica con ellos por Telegram. Y este cuate le genera un costo operativo como de $1,000 al mes. O sea, operar un fondo de inversión medianamente bueno en San Francisco probablemente te va a generar 10 veces más de costo. Y los domingos se van a ir de paganda y los digitales pues no descansan. Insisto, esto es lo que nos da de posibilidad el agente en un ecosistema digital. Pronto veremos lo que la IA física puede hacer por nosotros y ya es en esta dimensión, en este plan. No sé si respondí la pregunta. Sí. Tú estás hablando básicamente en temas de gestión administrativa, ¿verdad? Y también me pregunté un poquito más allá, quizás en temas ya de hacer como los filtros, de hacer entrevistas virtuales. No sé si existe algo. Sí. Con el EvenX, tú puedes procesar de datos a voz y hacer una llamada con el EvenX a alguien para cualificar sus competencias, validarlas o desecharlas y ver cuáles son los mejores perfiles sin necesidad de tú hacerlo. Y alguien que te pueda medir como el tono de voz, la subida de bajada, que te pueda un poquito como identificar la narrativa, las incoherencias. Totalmente. Por eso la inteligencia artificial es como una simulación de una inteligencia biológica, pero en un sistema. Entonces, tú vas entrenando el modelo hacia tu objetivo. Por eso hablamos de que el modelo va hacia un objetivo, no hacia una secuencia interminable de instrucción-tarea. Entonces, con base en ese entrenamiento o en esa adaptación, quizás las primeras entrevistas salgan mal, pero con ese aprendizaje vas a ir ajustando. Correcto. Muy bien, siguiente pregunta. Nos ayudaría mucho que puedan ser concisas para dar oportunidad a todos. Iba el caballero de acá. Sí. Bueno. ¿Nos esperas? Sí, soy Daniel Villanueva. Bueno, yo estoy en inteligencia artificial desde que salió. De hecho, yo tengo un MVP, se llama Lugia. Es un aplicativo que está cerca por salir. Justamente yo estoy metido en finanzas y el aplicativo ayuda a las personas con la educación financiera. Es como un juego de tu vida. Entonces, estoy en la etapa de validar el producto. Ya estoy, ahorita he desarrollado para Play Store, todavía no llego a Apple, porque esto es por un tema de dinero, porque tienes que pagar para salir. Pero mi pregunta es, ¿cómo podría validar un aplicativo que es un MVP? O sea, recién estoy en modo test. ¿Cuáles serían los pasos? A ver, me parece que Pixel desarrolló esos procesos de validación hace ratito súper bien. El más adecuado. Yo creo que le entendí un poco general, he visto muchos modos de validar el negocio, pero para un startup de tecnología con IA, ¿qué tendría que ser? A ver, regularmente usamos el embudo ARRR, que es adquisición, activación, reutilización, revenue y referencia. A ver, esto es generar un experimento en una escala pequeña en términos de el potencial comercial. Entonces, lo que haría en tu lugar sería generar una muestra. A ver, pueden ser tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de facultad, porque básicamente creo que todos tenemos oportunidad de ser mejores finanzas. Enviar un mensaje con ciertas instrucciones, quizás un video explicativo o algún texto sobre
las actividades que les encargas hacer y poder tener trazabilidad sobre quién solo leyó el mensaje, quién leyó el mensaje y quién creó su cuenta, y además de quién creó su cuenta, quién le picó y en qué le picó, si puedes meter mapas de calor para ver dónde están, si le entendió la interfaz del usuario o no, si es intuitiva. Y luego pedir algunas retroalimentaciones en vivo o por llamada con esas personas para mejorar la funcionalidad. Yo creo que tendemos a pensar que la IA es la solución, pero la solución es un sistema, ¿no? La solución es un sistema de producto o de servicio o de ambas que deberían de generarte un beneficio al final. Entonces, en lugar de estar pensando en cómo escribo mejor que algoritmo, deberías estar pensando en cómo eres más eficaz con tu usuario. Y si el usuario tiene algo que decir, escucharlo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas. En primer lugar, muchas gracias por la presentación, muy buena. Mi pregunta más va por el lado del tema de marketing, ¿no? Yo entiendo que la mayoría de los emprendedores desconocen mucho el tema del mundo del marketing. Justo comentaste algo de las pruebas A/B, de entender cuál es el problema real, si es un problema real en el mercado. Y yo he descubierto que eso es algo crítico en casi todos los emprendedores, no solo acá, sino en todo el mundo. Pero no he encontrado al menos una herramienta o algo que realmente me permita identificar o atacar eso desde una visión no marketing, ¿no? Porque uno puede ser un buen vendedor, pero uno no puede, de repente es un mal marketero, ¿no? Es decir, dónde están los segmentos, cuáles son, en dónde identificar los problemas. Entonces, no sé si este tipo de incubadora hace este tipo de análisis o tiene herramientas que con todo el conocimiento de un experto en marketing puede ayudar a los emprendedores a probar rápido, iterar y ir siguiendo innovando, ¿no? Porque si no, como mencionan, te estancas mucho tiempo en algo y de repente ni siquiera el mercado lo necesita, de repente no pasa nada de eso. Entonces, quiero saber si ustedes ya han experimentado algún tipo de herramienta, ¿no? La verdad es que yo te diría la inteligencia artificial vino a cambiar la jugada. De hecho, construyendo un poco sobre lo que decía hace ratito Juanjo, yo soy creyente de que hay que tener los lenguajes con los que más te sientas cómodo, tenerlos abiertos e iterar. La verdad es que hoy te puedes ahorrar un montón de tiempo con expertos que se van a ir en el paso a paso, y como decíamos hace ratito, la inteligencia artificial te ayuda a simplificar comportamientos. Entonces es muy importante que tú definas lo que yo te platicaba hace ratito. ¿Qué es lo que más te causa duda de ese mercado? ¿No? Tal vez se trata de definir quién es el usuario, pero entonces la inteligencia artificial te resuelve un montón de cosas. O sea, puedes decirle, yo me voy a especializar en personas de esta edad, dame todos, o sea, ve construyendo. De hecho, también algo muy importante es que ustedes hagan proyectos, ¿no? Un proyecto es un espacio en el que te vas a profundizar en algo. Entonces, primero puedes definir, a ver, quiénes son mis usuarios, después características de esos usuarios, dónde se encuentran, o sea, del espacio geográfico, y vas cruzando información hasta que tú llegues a un entendimiento de quiénes son esos usuarios desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y después ya te lo llevas al plano de las personas de carne y hueso, ¿no? Porque algo muy importante es nada sustituye el que tú hables con ellos. Entonces, y ahí es donde otra vez llega la inteligencia artificial, porque el resultado de esas iteraciones ya no las tienes que sintetizar tú solo. O sea, eso es una de las grandes ventajas hoy de la validación. Antes nos tocaba procesar un montón de información desde nuestro expertise, entendimiento y desde nuestro sesgo. La inteligencia artificial puede ir en contra de esos sesgos, entonces ahí es donde te vas apoyando y vas procesando. Y bueno, al final yo siempre digo, diles que actúen como quieres que actúen, ¿no? Oye, actúa como un experto consultor en marketing que está desarrollando la estrategia tal, y haces ejercicio con ChatGPT, después lo puedes hacer con Grok y así seguir, y vas a ir encontrando hallazgos. Entonces, esa sería mi recomendación, como para que la hagas saliendo de aquí. Hola, ¿qué tal? Johan Pinillos. En principio, muchas gracias. La ponencia que han hecho es espectacular. Soy arquitecto y un apasionado de la tecnología, y lo último en lo que estoy metido es impresión 3D, pero a escala 1 en 1, ¿no? Impresión 3D de vivienda. Y la sostenibilidad es algo que he visto en la investigación que he estado haciendo alrededor del mundo,
se está construyendo básicamente impresión 3D con concreto. Entonces, yo lo que quiero es tratar de crear una empresa, hacer que mi empresa adquiera una de estas máquinas, pero obviamente primero tengo que pasar por todos estos procesos de validación. Como ustedes han estado apoyando a Produce y quisiera saber cómo me recomiendan que yo pueda engancharme con algunos de estos programas para poder, digamos, avanzar. A ver, lo que estoy entendiendo es, o quieres hacer manufactura aditiva con casas y te gustaría adquirir una de estas máquinas que hacen ese tipo de impresión con concreto. La idea sería poder fabricar una misma acá en Perú, porque o sea, si uno ve un mapa de cómo se está evolucionando este mercado en el mundo, prácticamente Latinoamérica no tiene nada. Y bueno, hay ahí un tema que de repente compartimos con México, que es el tema sísmico, ¿no? Claro. Bueno, creo que lo que mencionaba Excel hace un momento, porque mencionaste, creo que en Latinoamérica no hay nada, deberías asegurarte, ¿no? Probablemente si hay algo, probablemente tenga que ver con lo que mencionaba el colega hace un momento, es un desconocimiento, ¿no? Hay gente creando tecnología y hay gente inclusive que está buscando socios, ¿no? Está buscando quién pueda hacer bien esa parte que no le gusta hacer a esa persona. Y además quisiera mencionar, generalmente en los países, por lo menos una vez al año hay un encuentro grande, una exposición de proveedores o de inventores o de cosas así, en donde se muestran los proyectos que están quizás desde fase de prueba de concepto hasta casi comerciales y para que te lo lleves a tu casa, ¿no? Entonces, quizás ahí puedas buscar a tu socio y convertirte en distribuidor o que alguien tenga una tecnología que pueda servir y adaptarse a la arquitectura, o necesite de tu conocimiento como para hacer esa adaptación, esa tropicalización. Y ahora mismo creo que lo padre es que pues, en internet es prácticamente todo. Entonces, quizás por ahí pudiera ser. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, 2 aquí y una de ese lado. Muchas gracias. Sociólogo de San Marcos, muy interesado. Acabo de venir de una concentración de Alibaba sobre el IA para el comercio electrónico y desarrollo en febrero. Yo sé, paso tengo ya un curso y ahí están con Coco Pilot, que es el chino, ¿no? No es el que te transforma en cualquier foto defectuosa para tus publicidades. Y además ahí salió una gerente que salió a Alibaba y ha creado Twin, no sé qué, que te hace la gente que vende. Digamos, tú contratas $7 la hora y entonces tú dices, 5 horas esta semana para que me venda el producto y el cliente voltea las zapatillas. O sea, es tu misma, pero en varios, y puedes atender a varios clientes a la vez. Es alucinante, es un tweet que han hecho ahí en China. Pero un chico que me decía, yo puedo hacer unas cosas en inglés, le dije, bueno, yo en Perú tengo problemas con la violencia, la delincuencia, que todo el tiempo actúo. Entonces me dijo, bueno, idea algo, yo lo puedo hacer. Sí, está bien, gracias. Yo creo que aquí también, en la UNI y aquí en las universidades, podemos ver nuestra realidad y creando unos modelos de inteligencia artificial. Entonces yo lo digo, y tú dices, porque tú estás también con el tema de, digamos, de la idea, me la explican ahorita, pero esos 5 tecnólogos que necesitamos, unirnos en el estudio, digo, sí se puede acá. ¿Quién puede ayudarnos? No hacer esa cosa que hace, creo, Dola, porque de repente se cuela de ChatGPT o de otro modelo de lenguaje ya existente y te crea una plataforma. Creo que es un porcentaje mínimo de 10% de esfuerzo y el 90% de la tarea se lo carga al existente, al modelo de lenguaje existente que tú escojas, ¿no? Y te lo ven, te lo pueden cargar la PT, pero finalmente está atrás el ChatGPT de pago u otro modelo de lenguaje que tú le pones una cara y dices, no. Es un modelo que da plata en un momento, supongo, no sé. Hasta que la gente dice, mejor si esto lo hace, luego en el otro lado, porque tengo que bajarme tu software para hacer algo que puedo hacer con ChatGPT. Pero acá sí, ¿quién me hace lo que hace el perro aquí? Porque quien ha aprendido a detectar un sospechoso es el perro que te ladra cuando está medio mal vestido, cuando levantas un troncho o levantas un paquete en el barrio.
te mira a ti tranquilo, pero cuando ve algo raro el perro te lo detecta, ¿no? Entonces ya no es la inteligencia humana ni artificial, es la inteligencia humana, ¿no es cierto? Entonces, quien no coge esas habilidades en un sistema tendría que entrenar a un software para que, así como estos buenos tipos de motores que están sacando, ver si el delincuente levanta el visor y todo lo detecta, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos que entrenarnos en eso porque vence todo el problema y no hay peruanos que estén, y no van a venir de China, se lo digo. Tenemos que forzarnos a hacer un poco más de eso. El acompañamiento a esa idea, de parte de la que destruye idea. Si no tiene, ¿cómo se llama eso en el mercado? Entonces ni la lanzo. Lo que yo rescataría, digo, si entendí bien la pregunta, hay que validar. O sea, eso que tú quieres hacer, primero hay que ver muchas aristas, ¿no? Hay problemáticas sociales que queremos resolver y primero tenemos que entenderlas. O sea, ¿desde qué lugar quiero resolver la delincuencia? ¿Desde qué lugar quiero resolver lo que sea que ustedes quieran? Hay que tener una visión sistémica. Existen problemas y esos problemas tienen causas y efectos. Si nosotros nos vamos a enfocar en los efectos de un problema, difícilmente lo vamos a erradicar. Si nos enfocamos en las causas raíz, tenemos mayor probabilidad de éxito. Después de cómo hacerlo, pues ahí viene la fase de ideación. O sea, la ideación es ese momento en el que yo empiezo a pensar todas las formas en las que yo podría erradicar esa problemática y después salir y validar si eso que pensamos es efectivo. Si la inteligencia artificial o la tecnología nos va a ayudar, esa no es la idea en sí mismo, sino el cómo lo utilizo. Los comportamientos, pues sí, existen los agentes, existen los bots, existen los asistentes, que son finalmente unas formas de inteligencia artificial que van aprendiendo, que se van perfeccionando y que nosotros vamos a utilizar de alguna forma. La sensibilidad que lleguen a tener, pues dependerá del entrenamiento que les demos y de la información que les podamos proveer, sea cual sea la problemática que busquemos resolver. ¿Cómo son los lenguajes de Perú y México? ¿Verdad? Si acá podemos construir eso, un lenguaje. Sí, por supuesto, se pueden ir construyendo y esa es la ventaja. O sea que hoy no pueden vivir en el contexto que nosotros decidamos porque la globalización y la tecnología está llegando a todos los lugares. Hay un peruano que está generando una LLM basado en, digamos, lo que es los latinoamericanos. Creo que le llaman la TAN GPT. La TAN por acá. Es un peruano que está haciendo así. Perfecto. Para investigarlo, muchas gracias por compartirlo. Bien, bueno, brevemente sí me gustaría presentarme un poco, también hacer un comentario sobre lo que se ha conversado y una pregunta breve. Bueno, yo soy Marcelo, soy estudiante del OPC y bueno, nosotros tenemos un club en OPC que hemos fundado este ciclo y mi co-founder, el chico que me apoya con eso, justo es una hackathon y lo que han escogido por hacer es una red de agentes que se encarga del marketing, o sea, desde el lado de diseñar tus copies, desde hacer tus piezas gráficas, cómo diseñar tu campaña, cómo meter, o sea, todo el flujo de meter tu tarjeta y escoger el monto exacto para que la campaña funcione. Entonces, y también están integrando un protocolo blockchain alineado a lo que está en nuestro grupo y nos parece, eso me pareció muy loco, me pareció muy chévere y a veces alguno puede imaginar mucho y luego entran los limitantes. Porque uno dice, ¿cómo voy a construir una red agéntica que haga todo esto? Pero es totalmente real, ¿no? Hay chicos que están construyendo eso en un fin de semana. De repente en las hackatones, lo que sucede a diferencia de las startups o del lineamiento de innovación incubadoras, es que se saltan de ese lado del problema a veces, ¿no? De repente no hay un momento para resolver el problema porque tienes 3 días. Entonces lo que tienes que hacer es comenzar a codear. Y bueno, eso es lo que quería compartir relacionado a lo que se había comentado sobre el marketing alineado a lo que es inteligencia artificial. Y por otro lado, me gustaría saber un poco más sobre el TEC de Monterrey, en específico de incubadora que mencionaron, y si tienen de repente algún medio por el cual tengan algún tipo de talleres abiertos, o qué tan factible es de repente que un equipo, una startup de Perú por ahí haga un match con ustedes para formarse y para seguir desarrollando su startup y su modelo de negocio. Yo les invitaría a que visiten la página de internet del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey.
ustedes pueden encontrar la oferta que nosotros tenemos tanto para la comunidad interna, para las comunidades externas. Y la verdad es que también nos pueden seguir en Instagram. Algo que nosotros hacemos con Latinoamérica es que les compartimos las convocatorias de iniciativas que son poderosas, que tienen capacidad de influir en los emprendimientos que se están desarrollando. Hay emprendimientos peruanos que participan en una iniciativa que se llama Catalyst, que son emprendimientos verdes para que van contra el cambio climático. Y bueno, el puente ha sido tecnológico en Monterrey, y bueno, pues hay empresas que hoy ya se están beneficiando de esos proyectos. Usualmente tenemos algo que se llama la Global Entrepreneurship Summer School, que es una semana en la que estudiantes universitarios y de posgrado se pueden sumar a una semana para aprender a desarrollar proyectos de emprendimiento. Entonces yo les diría, pues estén pendientes de esas redes para que vean las vinculaciones que se pueden tener con nuestra universidad, o que somos, en las que somos también un puente con otras iniciativas de impacto, porque pues como institución lo que más nos interesa es impactar a México y a Latinoamérica. ¿Puedo repetir el nombre del instituto? Sí, cortito. Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, del Tecnológico de Monterrey. Nos pueden seguir en Instagram, en la página de internet, y bueno, pues ahí se podrán enterar de las iniciativas que tenemos activas. Eugenio Garza Lagüera. Garza, ¿qué me pasa? Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, nuevamente gracias por la charla. Quería hacerles una consulta súper rápida. Pensando en emprendimientos que no necesariamente que recién están empezando a implementar IA en sus negocios para ser más eficientes. Aparte de ChatGPT, ¿qué plataforma o de todas las inteligencias artificiales que hay recomendarían ustedes que deberíamos de empezar a probar para ir de a pocos? A ver, bueno, las clásicas: OpenAI con ChatGPT, Gemini de Google, el Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic, Grok de X, DeepSeek desde los chinos. De hecho, hay sitios que rankean en tiempo real qué tan eficientes, eficaces son para diferentes tareas los diferentes tipos de lenguajes. Y esa es como continuación a la respuesta que le di hace un momento, la razón por la cual no te casas con ninguno ahorita, porque es un ranking como si fueran unas olimpiadas, cada semana hay olimpiadas y cada semana se actualizan los rankings, y ahora este modelo salió mejor para síntesis, pero este otro le ganó en generación de imágenes, pero en videos este es más poderoso, y de texto a voz es este. Y también el hecho de que lo que te acabo de describir tiene varios modelos. O sea, Gemini tiene varios. Y está el que es mucho más rápido, pero está el que es especialista en desarrollo de código. Claude también tiene los suyos, o sea, son varios. Entonces, ahora mismo es complicado decirte cuál. Más bien apelo a tu curiosidad para que entres a uno de estos rankings y dependiendo de lo que quieres lograr o del caso de uso que quieres utilizar para tu emprendimiento, pues vayas definiendo cuáles son los más adecuados. Y como dice Selma, a ver, $1,000 se escucha mucho, se escucha poco, dependiendo de a quién le preguntes, pero creo que a diferencia de lo que necesitabas hace 10 años, gente, acuerdos, plegados entre socios, cosas así, para poder construir algo, esto básicamente nos vuelve a la cabeza, ¿no? Tienes poder de creación en tus manos que nunca antes habías tenido. Ok, entonces con esta pregunta hemos terminado ya la mentoría Tech Clave para emprender con impacto. Le agradecemos a Excel y a Juan José por todo.